nombre es Marta Olva, tengo mi vida profesional dedicada al mundo de precisamente mercado capitales, aquí en España y en Australia. ¿Por qué la apasiona? Pues precisamente eso, ¿no? Porque hay tantos factores que no controlas y que te gustaría conocerlos y saberlos, y eso es lo maravilloso. No hay una ciencia exacta de la evaluación de la compañía y tampoco de la cotización de la compañía, porque esta es otra, ¿no? Porque tiene poca liquidez esa compañía en el mercado, porque el sector en ese momento no está de moda. Por una serie de factores no va a comprar. Tienes que tener un conocimiento de lo que hay de los mercados, de las propias compañías, de cómo es el equipo gestor. Un broker, pero la parte analítica, no la parte de compra-venta. Ayudar a quienes realmente toman las decisiones, que está barato o que está caro, ¿no? ¿Qué es el éxito? Todo el mundo quiere ser súper profesional, súper brillante. Algo por lo que te apetezca levantarte por la mañana. Tiene que estar alineado lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando tienen mi edad y más años descubren que no les resuena nada. Tú sigue, o sea, tu objetivo no es a corto plazo. Cómo organizar la empresa, de cómo debe ser tu relación con tus empleados. Le tienes que dedicar tiempo. Claro. Estamos aquí ya con el equipo nuevo. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí. Bienvenidos a X-Ray. Bienvenida a nuestro podcast, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco de ti. Mi nombre es Marta Olva, soy madre de 3 hijos. Trabajo en... Bueno, voy a hablar de mis pasiones. Siempre digo, mis pasiones son las personas y los mercados financieros. ¿Vale? Tengo mi vida profesional dedicada al mundo de precisamente mercado capitales, en diferentes facetas, aquí en España y en Australia. En cuanto a personas, soy también profesora de Capital Markets en el IE. Y eso, me encanta conocer las personas, aportar si puedo. Digo que tengo mis 3 As, que es aprender, aportar y apasionar. Me apasiona la vida y bueno, ahí lo dejo. Luego profundizamos. ¿Cómo empieza esa Marta de pequeña? Es decir, ¿de dónde surge ese interés tanto por las personas como por los mercados financieros? De pequeña yo realmente no estudio ya dedicada en el tema de mercados financieros, es luego algo que me encuentro, ¿no? La pasión es, bueno, cuando empiezo la carrera universitaria, entonces empiezo, bueno, por cosas de la vida, con un broker, y veo que es algo que me llama la atención y que quiero dedicarme. Y luego ya ha sido, bueno, pues focalizarme en eso y profundizar en eso. En cuanto a las personas, es algo que he descubierto con los años, que cada vez es algo que me aporta muchísimo. Me encanta, como te decía, conocer nueva gente y cuidar a la que ya conozco, ¿no? Tengo el privilegio de mantener la relación con gente. Hay gente que hay veces que está muy presente en tu vida, a veces no lo está tanto, la pierdes de vista, pero sí me gusta seguir en contacto porque pues me encanta, ¿no? Seguir en contacto con la gente, aunque sea un WhatsApp, aunque sea, bueno, pues una llamada de vez en cuando, ¿no? Y desde luego, pues bueno, tener esas conversaciones tan enriquecedoras, saber de cómo están y bueno, tener esa unión. Aparte de esa pasión por las personas, has mencionado un concepto que es broker. ¿Qué es un broker? Para la gente, vamos a intentar desmenuzar esos conceptos, porque claro, yo cuando escucho la palabra broker, puede ser un broker inmobiliario, puede ser un broker de mercados financieros, ¿no? ¿Qué es un broker con respecto a esta línea? Bueno, el broker lo que hace es que al final es la compraventa de acciones. Bueno, puedes comprar y vender muchísimas cosas, ¿no? Pues el intermediario en el que tú, si tienes las películas de Wall Street, lo que vimos, ¿no? En su momento era la gente gritando, compro, vendo, tal, que al final parece que tiene mucho glamour, pero sí decirte que a veces incluso las cogían de los ¿cómo se dice? En las ventas de pescado, ¿cómo se dice? Las lonjas. ¿Vale?
era la gente de las lojas, que tienes que ser muy rápido en la compraventa y luego, aunque parecía muy glamuroso que estaba en la bolsa de Nueva York, pero procedían de las lonjas de pescado, ¿no? las personas, ¿no? Entonces, al final el broker lo que hace es comprar y vender cosas o trozos de cosas. Al final son trozos de cosas, ¿no? Trozos de empresas, trozos de o el valor del oro o trozos de bonos o trozos de pagarés, y esto es lo que hace un broker, comprar y vender. Y es el intermediario cuando tú quieres hacerlo, o un cliente institucional o un cliente minorista. ¿Y por qué te llama tanto la atención? Es decir, porque me acabas de decir que tú cuando te empieza, entre comillas, a apasionar los mercados financieros, es porque pasas o conoces a un broker, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí que a ti te llamase tanto la atención de esos mercados financieros? Yo creo que al final porque es un rápido, porque realmente es... yo creo que hay una parte mental importante, ¿no? de rapidez. Yo realmente no he trabajado en un broker, pero la parte analítica, no la parte de compra-venta que hablamos de la lonja, ¿no? Esa parte no la he trabajado, pero sí de tomar decisiones o buscar o ayudar a quienes realmente toman las decisiones, qué es lo que está barato o que está caro, ¿no? Eso, por tanto, hay un tema de analítico, de conocimiento, que tienes que tener un conocimiento de lo que hay de los mercados, de las propias compañías, de cómo es el equipo gestor. Bueno, hay una serie de factores que hay que saberlos, o hay que conocerlos, o hay que intentar saberlos por lo menos, porque ese producto está barato o caro, ¿no? Y por tanto hay una parte analítica, que a mí me gusta mucho, una parte de saber y de conocer y conocer, ¿no? Porque al final es insaciable el conocimiento que yo creo que debes tener para saber qué está pasando en el mundo y en las empresas, y cuáles son los factores básicos por los que una cosa sube o baja, o está bien valorada o está un poco valorada, y ese afán de conocimiento que es parte de mi vida. Unas cosas que me gustan mucho, pues ahí pues lo puedes canalizar, ¿no? Porque tienes que mirar muchos factores y saberlos. Y luego esa rapidez, ¿no? Y ese challenge, ¿no? El que realmente es un mundo de todos los días, constantemente, de todos los días, y que no, decir fácil me parece muy soberbio, ¿no? Pero que es un mundo pues muy retador, y eso me llama muchísimo la atención. ¿Cómo surgen esas fuentes de conocimiento? Es decir, pues yo he escuchado alguna conversación, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es leer mucho el periódico, leer mucho las noticias, leer mucho lo que está pasando. ¿Cómo se puede hacer un buen análisis antes de entrar a cómo acabas tú siendo analista al principio? ¿De qué te nutres o cuáles son vuestras fuentes? Me hace gracia, me río, porque justamente ayer que quedaba con unos alumnos, exalumnos maravillosos, con eso digo que me encanta seguir con relación con las personas. Me hacían exactamente la misma pregunta, ¿no? Y decía, ¿cómo hacemos tal? Pues, y yo, ¿qué les decía? Pues al final, pues por supuesto, ¿no? Leer, ¿no? Yo soy una lectora voraz, tanto cuando puedo, desgraciadamente a veces no, el tiempo, la mente, estás cansada y no tanto, pero bueno, que me encanta leer, y no solo libros, sino también artículos, ¿no? Porque al final no hay una mejor fuente de sabios, leer de sabios y de ver cómo hacen las cosas. Yo siempre digo que el mundo está muy inventado, y entonces pues no voy a inventar yo la rueda, pero sí me puedo nutrir de los que lo han inventado, entre comillas, ¿no? Y hay muchos gurús que ahí te puedes nutrir. Eso te hace el que tengas unas fuentes y tengas, por tanto, cierta base de conocimiento, te hace tener criterio. Y tener criterio es una cosa importantísima en la vida. De hecho, yo creo que el criterio es una cosa que nos va a hacer diferenciar a las personas el mundo de la inteligencia artificial. Y habrá las que simplemente utilicen sin criterio la inteligencia artificial, y las que lo utilizan con criterio. Tener criterio y sentido común, ese sentido común que está muy manido decir que es el menor de los... Es una cosa que no hay, poca gente tiene sentido común, ¿no? O que es una cosa que no hay mucho, es lo que te hará diferenciar. Y ahí, y volviendo a tu pregunta, ¿cómo se puede...? ¿Cuál es la fuente? Pues al final es eso, leer mucho y tener muchas ganas de aprender. Tienes muchas ganas de aprender, pues los grandes gurús, grandes gestores, grandes analistas, pues te pueden aportar cuáles son las herramientas
para luego hacer esa valoración de las compañías. ¿Qué estudia Marta para empezar en esos puestos? Es decir, para empezar a desarrollar esa profesión. Yo realmente, como os decía al principio, lo que estudié es Derecho. Luego el último año estuve fuera en la universidad. En ese momento no había posibilidad de elegir las asignaturas, y al último año en Italia es cuando ya elijo las asignaturas de económicas, ¿no? En las que veo, porque durante la carrera de Derecho estoy ya trabajando como pasante. Por las mañanas y luego por las tardes estudiaba, y entonces ya vi que el mundo del derecho, y ya yendo a juicios y de pasante y tal, y vi que no era una cosa que no me atraía lo suficiente, ¿no? Y entonces ya cuando tengo la oportunidad de ir a una universidad que podía elegir asignaturas, ya empecé a elegir asignaturas económicas, y luego de ahí ya hago el máster de mercado de capitales, y en mi afán, eso que te decía, de conocimiento, de formación, pues ya empecé todos los cursos pues en MEF, el CEFA y todo tipo de certificaciones, cursos, siendo conscientes que tenía una parte que no la había estudiado suficiente y que por tanto tenía que crecer en eso, ¿no? Y entonces, yo siempre digo, cuando quieres algo, una forma de hacerlo, de acabar haciéndolo, es empezar a estudiarlo y luego pues hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando yo he querido algún momento de mi carrera de ampliar, o digo, quiero, ahora una de las cosas que me gustaría, el tema de consejera, ¿no? Pues un programa de consejeras, que es una forma de empezar a trabajar, ¿no? Y si sabes de qué va ese tema, pues luego hay más posibilidades que acabes ejerciéndolo. ¿Cuál es la parte más importante es decir, qué te llamaba tanto la atención del análisis? Tú cuando una persona le apasiona algo, yo creo que es algo que me estás diciendo que te apasiona, tú cuando lo ves o cuando te hablan de ello es como que se genera algo en ti. ¿Cuál era esa parte? ¿Eran los números, eran los resultados, era ver que después de ese análisis efectivamente estaba pasando lo que tú estabas preveyendo o analizando que podía pasar? ¿Qué era lo que más te gustaba o qué más te llamaba la atención? Sí, al final, evidentemente la parte de números y la parte estratégica. A mí el tema estratégico me encanta, ¿no? Y entonces ver las compañías y esas estrategias acaban teniendo sentido tanto en números en números, y por tanto el mercado lo valoraba, pues era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. El tema estratégico, desde luego, siempre digo, al final he sido analista durante muchísimos años del mismo sector, que era el sector de infraestructuras. Al principio fue sector constructor y luego infraestructuras, en las que las compañías que yo analizaba pues fueran Ferrovial, ACS, las grandes constructoras, que son las grandes constructoras del mundo. Ahora las chinas nos han ganado, pero las grandes constructoras del mundo son las españolas. Tenemos unos ingenieros de caminos maravillosos, y eso ha hecho que eso, junto con el sector bancario, que es uno de los también líderes en Europa y también en el mundo, y también te hablo de otra época, pero que eran líderes los dos y lo siguen siendo, eso hace que los grupos de infraestructuras españoles son líderes. Y yo he sido analista, he tenido la suerte de ser analistas de estas compañías que han ido cambiando, que empezaron a ser constructoras. Una era de Ferrovial, de vías ferroviarias, otra más dedicada a servicios, pero al final han hecho una diversificación brutal tanto de producto como de mercados, y por eso ahora son grandes grupos, ya lo eran, ¿no? Y eso me ha hecho crecer con ellas y conocer desde el tema de handling aeroportuario, como temas de medio ambiente, como temas de maravillosas infraestructuras, y esa continuamente, ahora tengo que aprender de este sector, ahora están creciendo en este área, ahora se van a Latinoamérica, no, ahora se van a Asia. Entonces, ellas crecen en nuevas áreas y que tenías que conocerlas, y por tanto, pues para conocerlas tienes que estudiarlas y aprender, ¿no? Y eso es uno de los factores que me encantaba. Y también es tan estratégico, y luego los números, ¿no? Al final el tema de números, de hacer esas estimaciones de cuáles iban a ser las proyecciones de beneficios a futuro, pues también me parece súper interesante. Si encima luego tú decías que había que comprar esa compañía y la compañía subía, y los gestores les parecía bien tus recomendaciones, pues cada uno tiene su ego, y por supuesto era muy satisfactorio, ¿no?
Es decir, esas proyecciones se hacían ¿a cuánto? ¿5 años aproximadamente? ¿Hasta cuándo las solías hacer? Sí, 5 años o más. Luego lo que haces es el valor residual, o sea, luego Vale. ya coges unas tasas como a futuro y ya está. Pero mínimo 5 años, sí. Y precisamente de eso, pues claro, ahora, y ayer teníamos un debate, claro, con la inteligencia artificial yo me estoy imaginando, la inteligencia artificial ahora mismo hay muchas fuentes y me comentaban justo que hay una específica para temas financieros. No es especialmente buena con el tema numérico, matemáticas y tal, ahora mismo hay muchos fallos, ¿no? ChatGPT o cualquiera de ellos no es especialmente, evidentemente no los conozco todos y debe algunos que sí son mucho más fiables, pero ahora no es especialmente fiable los resultados que te está dando. Pero digo, yo me estoy imaginando que tú le mentes, esta es la empresa, esta empresa con este balance, esta cuenta de resultados y debes hacer unos modelos financieros brutales, ¿no? Y entonces, wow, no sé si los hace 5 años, si le debes pedir a 10 años también te los hace. O sea, claro. eso debe ser que en unos segundos te hacen unas proyecciones maravillosas y una valoración de las compañías también maravillosas. No lo digo que lo esté haciendo ahora, que me parece aún no lo está haciendo al menos masivamente la inteligencia artificial, o que nosotros tengamos acceso como particulares, pero seguro que hay absolutas maravillas. Y a 5 años o a 10 o a 15, cuantos más hagas y además más acuradas sean, ¿cómo se dice? Más exactas sean los resultados, mejor estás valorando a esa compañía y mejor la tesis de inversión y el valor que tiene esa compañía la tendrás hecha y por tanto podrás ver si el mercado la está valorando o no. ¿Cuánto tiempo tú tardas más o menos en hacer? ¿No tú, un analista general sin este tipo de herramientas, puede tardar en hacer esas proyecciones? Tardábamos semanas en ese momento. Claro, porque tú, como dices, al final el proceso es, tienes que analizar muy bien la compañía, comprender muy bien la compañía por dentro, desde el comité, el compliance, cuáles son las líneas, qué contratos han cerrado, que en ese tipo de empresas que sí están cotizadas, sí están, es decir, son de carácter público. Y tardas semanas. Ahora, claro, sí, yo te hago las proyecciones, te las puedo sacar en 20 minutos, pero es lo que tú dices, sin un criterio. Claro, pero lo que yo asumo es que la inteligencia artificial tendrá ese criterio. Evidentemente, como dices, ¿no? Tú cuando haces esas proyecciones tienes que no solo lo que hace la empresa, sino cómo es el mercado. ¿Tendrá capacidad de por ejemplo, se coge y vas a Brasil? ¿Qué capacidad tiene de generar contratos? Vamos a especificar, de generar contratos en Brasil de esa empresa, ¿no? Entonces, por las relaciones que tiene el gobierno, por cómo es la legislación allí, cómo es el tema fiscal allí, cómo es el equipo que van a mandar ahí. O sea, te estoy hablando concretos, bueno, es un ejemplo concreto y tal, porque no, y hay muchos factores, ¿no? Y entonces, claro, tú tienes que, esa estimación ahí, pues pongo que va a crecer al 2%. Los ingresos en Brasil por eso, ¿no? O no, a lo mejor van a crecer al 40%, ¿no? O sea, ahí no es solo la empresa y los equipos y el tema estratégico, como decía, sino el mercado en el que va a trabajar. Pues que además no solo el mercado, sino es que, bueno, claro, es que no solo ha ido esa empresa, es que han ido las 2 chinas. Entonces, bueno, a lo mejor ya no crece al 40%, porque a lo mejor el mercado es súper atractivo, los equipos son buenísimos, pero como hay mucha competencia, solo va a crecer al 2%. Claro. Y eso estoy hablando solo de los ingresos, y a partir de ahí tienes que ver toda la cuenta de resultados. Claro, porque luego hay otros muchos ponderables, como puede ser el fondo de comercio, ¿no? Es decir, yo al final, imagínate, te pongo un ejemplo muy tonto con ese ejemplo. Si China ya tiene muchas inversiones en Brasil, y también van las españolas, que imagínate que no han hecho ninguna inversión en Brasil, si el contrato generalmente es público, yo creo que será más fácil, bueno, existen intereses cruzados también, ¿no? Es decir, al final hay muchos ponderables que por mucha información que pueda tener un analista, incluso un analista normal, pero también con la inteligencia artificial, no se están teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, pues y eso es yo creo que es también vuestra experiencia que vais ganando después de casuística, de, oye, es que a lo mejor aquí estamos teniendo, me interesa mucho cómo vosotros afrontáis estos retos, es decir, ¿qué va? Si sé que más o menos este país está mejor posicionado, le pongo un menos o un más y justo esto implica una reducción de un 3%, de un 4%, ¿cómo funciona eso? Eso es lo que decía, pues eso es me decías, ¿por qué la pasión? Pues precisamente eso, ¿no? Porque hay tantos factores que no controlas y que te gustaría conocerlos y saberlos, y eso es lo maravilloso. No hay una ciencia exacta
de la valoración de la compañía por esos factores y por tanto, y tampoco de la cotización de la compañía, porque esta es otra, ¿no? Esta compañía, pues siendo el mejor analista del mundo y el que lo tiene todo controlado y que luego va a hacer, acierta en los resultados y tal, pero luego los inversores, porque tiene poca liquidez esa compañía en el mercado, es difícil comprar y vender la compañía, porque el sector en ese momento no está de moda, por una serie de factores no va a comprar, o sea, realmente está infravalorada en valor fundamental, que es lo que se llama eso, es valoración fundamental, pero por divisa por tal y cual la compañía no sube la cotización, al revés, baja. ¿Por qué? Pues es lo que te digo. ¿Por qué el sector? ¿Por qué la divisa en la que trabaja? Por los factores, ¿no? Y entonces ahí tienes, claro, qué maravilloso ese momento que estás, por un lado, todos los factores, que conocerlos, que sea lo más... acotado, ¿no? Sí, lo más... Es que no me sale bueno, que lo que sea más definido, las valoraciones y tal, y luego todos los externos, ¿por qué no sube la cotización de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí pues también a veces te lo preguntan. Dicho todo eso, y ahora mismo no estoy ejerciendo de analista, ¿eh? También digo, ya hace muchos años que no lo estoy haciendo. Pero bueno, eso también pues es los años. Al final yo siempre digo que no me encantan los expertos. Yo cuando vienen a casa a arreglarme, el otro día que venía una cosa del radio, me encantan los expertos, los expertos son años y conocimiento, y te dirá, ¿y por qué? Eso que se dice, ¿no? Cuando pagas que te arreglen un tornillo, el chiste ese que hay, ¿no? Claro. Y le cuesta 1.000 euros. Dice, pues si solo ha movido así, dice, sí, pero sabía que había que mover así, por eso cuesta 1.000 euros, ¿no? Bueno, pues esos son expertos que te da los años, la experiencia, el conocimiento, lo que hablamos antes. Además creo, sobre todo hemos profundizado mucho en esta parte analista porque luego vamos a pasar a otra etapa de tu vida en la que empiezas a tener esa relación con más investor relationships, ¿no? Y claro, no es lo mismo, imagínate hablar conmigo que te digo, invierta aquí, que es, oye, yo parto de analizar mucho compañías, de analizar mucho mercados, de entender muy bien cuáles son las reglas del juego, cómo funciona, qué se ve, qué no se ve, y te mueves ya a trasladar a todas esas relaciones, cómo funcionan, qué era lo que más disfrutabas de esas relaciones. ¿Qué nos puedes contar de esa parte? La relación con inversores, al final, es el otro lado. O sea, los analistas, lo que hacen para coger la información de las compañías, la estratégica y financiera de las compañías, para poder nutrir al Excel de valoración de empresas, hablan con el Investor Relation, la persona que ahí dentro de la compañía tiene la relación con CFO y con CEO, o normalmente depende del CFO, ¿no? Del director financiero, perdón, y que le explica tanto la estrategia como los números. Bueno. Entonces, en relación con inversores, esa información con ellos y trabajándola es cuando la explica al mercado y la explica a los analistas y a los gestores. ¿Me he explicado bien? Vale. Entonces, y esa es la vía, ¿no? El de CEO, estoy en la empresa. Es una empresa que hay un CEO y hay un director financiero, que bueno, pues ahí se generan una serie de conocimientos. Eso se lleva a relación con inversores, el relación con inversores habla a los inversores o a los analistas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba en ese lado, en el lado del broker, y estaba en analista. Entonces me voy... Pues eso, al otro lado completamente. Me voy al otro lado. Entonces era muy gracioso, ¿no? Porque claro, habiendo sido analista y me voy a una empresa del sector. Con matices, porque entonces una empresa en el sector, pero fuera de España, fuera del mercado, y por tanto, pues pues tienes que aprender, pues no solo la estrategia de la compañía a la que, tú eres relación con inversores, los números, tal, y si no también tienes que aprender en los mercados en los que está trabajando esa empresa, ¿no? Que es muy distintos, ¿no? Y entonces, pero el hecho de que haya sido analista muchos años, mi valor añadido es yo puedo entender qué les tengo que vender, cómo tengo que vender a la empresa a la que estoy representando para que el analista entienda lo mejor posible la estrategia, los números
y además me lo compre, o sea, le hagan en sentido positivo, o sea, que lo mire con cariño para que luego recomiende esta. Y lo mismo y los gestores igual, los que compran, los gestores, que no sé si lo hemos aclarado, los gestores al final son cuando yo hablo de gestores son los representantes, o sea, los que llevan los fondos, grandes fondos de inversión del mundo, de cada uno de los países. Lo que haces es que tú puedes comprar o vender directamente una compañía, o sea, vas a un broker, Vale. y vas al broker, te metes al broker de tu banco y compras una compañía, o el tema de los gestores es que son, que aglutinan una serie no una persona, sino muchas personas que, mira, yo no tengo suficiente criterio en saber si comprar o vender esta empresa, pero me lo haces tú. No solo compra y vende, sino que tú vas a tener un grupo de empresas que tú creas que son buenas para invertir y yo voy a invertir en tu fondo, y entonces tú pues tienes una serie de compañías en las que inviertes, compras y vendes, ¿vale? Ese gestor, pues son los que al final mueven los mercados, porque pues es mucho más fácil mover los mercados cuando aglutinas el dinero de muchas personas, y por tanto son los que realmente mueven los mercados más que los particulares, nosotros. A lo mejor lo estoy diciendo mal, pero ese es el concepto de, por ejemplo, cuando entra una compañía que se dice acaba de entrar ha invertido una ballena o ha desinvertido una ballena. Es decir, estamos hablando de ese volumen de capital. Sí, al final, o sea, son los accionistas de las empresas, son, a veces hay particulares, hay familias que lo controlan, depende del tamaño de las compañías, claro. Compañías grandes, pues a veces son familiares, que hay un grupo familiar que lo controla, y aparte luego pues hay particulares, pero luego son los grandes fondos los que son los accionistas de esas compañías. Tú cuando haces ese salto, ¿no? Que es lo que te digo, y justo mencionábamos, porque claro, tú conoces qué tienes que vender, tú conoces cómo tenemos que poner la compañía, y al final hay muchas veces que, claro, al CEO y al director financiero tú les tienes que orientar. De, oye, esto lo tenemos que hacer así, si esto. ¿Cómo se decide? Pues una de las cosas que a mí siempre me llama mucho la atención dentro de estas empresas cotizadas, ¿cuánto se va liberando en general? ¿La información? No solo la información, sino tú al final estás vendiendo paquetes de acciones, ¿no? Que es entrada al capital. Vale. ¿Tú cómo decides? Va en función completamente, que lógicamente tiene que ir en función de la estrategia, ¿no? Pero yo como decido ahora mismo, quiero liberar un 5%, quiero liberar un 3%, quiero liberar un 2%, y a mí me interesa entrar a todos los mercados, a mí me interesa que tú puedas hacer de cualquier manera, porque claro, tú te encargas de gestionar con gestores, analistas, se gestiona en general, se gestiona en específico. Vale, es que ahí, claro, No sé si me estoy explicando bien. Claro, yo cuando te hablaba de comprar y vender en compañías, es el día a día. Claro. La bolsa cotiza en bolsa y cada día hay compras y ventas de acciones. Lo que tú quieres es una empresa que valga cada vez más. Cuando además, pues que los que están vendan lo menos posible y los que no están compren lo más posible, quieran entrar, sea atractiva esa empresa. Entonces, cuando yo digo vender la compañía, o sea, hacer relación con inversores, tiene esa relación con los inversores que ya están, que son accionistas, ¿vale? O los que quieran estar. ¿No? Y entonces eso es vender la compañía. Entonces tú lo que haces es básicamente lo que haces es la relación con los accionistas, cualquier pregunta que tengan, les expliques cómo es la compañía, cómo es la estrategia, y tengas ese mantenimiento, y no vendan sus acciones porque les parece suficientemente atractiva lo que les estás contando, y por tanto son accionistas, tengan toda la información que necesitan. Hay muchas facetas, pero tengan toda la información que necesitan, y además pues suficientemente atractiva para que no vendan. Y los que no están que entren, que son los tanto gestores como particulares, claro, ¿no? Y que no vendan. Y eso es tu día a día. O sea, es el compraventa de cada día, pues más o menos lo he explicado. Otra cosa es que en un momento dado la empresa se venda en su totalidad o se vendan paquetes. ¿Vale? Entonces, esas son operaciones que ya entramos en el mundo de corporate, no es el día a día de una empresa cotizada, sino son operaciones que lo que se llama en el departamento corporate o banca de inversión, y es que en un momento dado yo, accionista, decida vender parte de mi compañía, ¿vale? Que eso es, y vendo un paquete de la compañía, ¿no? Yo soy accionista, soy el dueño, los accionistas son los dueños de las compañías, y yo decido vender parte de la compañía. Entonces, bueno, pues ahí la razón es, me preguntabas por qué vendes. Claro, no, es decir, ¿cómo basas tú? Porque, claro, una cotizada es mucho más complicado porque el volumen de acciones y el volumen de capital es muchísimo más amplio, pero se da en ocasiones que hay grupos gestores grandes que pueden tener un 5% de una cotizada.
Entonces, claro, es decir, tú es lo que dices, por un lado tienes que retener, literalmente, y aguantar y decirle, oye, señores, esto va a continuar subiendo, vuestras acciones que comprasteis de 12 van a estar en 24. Por esto y esto. Exacto, que es nuestra estrategia de aquí a N. Sí. Ahora por otro lado tenemos, oye, mira qué interesante es mi compañía y invierte, porque claro, eso es lo que hace que tu acción no valga 12, que es cuando han entrado estos señores, sino que empieza a valer 15, 16, 17. Ahora, tú imagínate que la empresa necesita capital. Vale. Un volumen más fuerte de capital. Yo lo que digo es, ¿qué estrategias suelen hacer que tú sí eso lo has podido vivir más para decidir sobre cuánto tengo que liberalizar de mi capital? Porque, claro, es decir, tú cada vez que vas soltando o emitiendo acciones, van contra tus acciones, o eso no funciona así. Bueno, lo que haces es diluirte, ¿no? Claro. Vale, eso es cuando tú haces ampliaciones de capital. O sea, para dejar entrar más estos haces ampliaciones de capital, ¿no? Lo que te decía, y luego ya entras en el momento de corporate, nuevamente es porque tú necesitas más recursos. Vale. Entonces, financieramente tú necesitas más recursos y, por tanto, pides recursos al mercado. Al final, porque, o sea, yo digo, cuando la gente, ay, la bolsa y tal, es que la bolsa lo que hace es que se genere valor económico en la economía vía las empresas. O sea, el dinero, en vez de estar en tu cuenta corriente, está invertido en una empresa. ¿Y para qué le sirve la empresa tu dinero? No es para subir, bajar y ser más ricos o más pobres. No, es que ese dinero la empresa lo utiliza para crecer, para invertir. Invertir en maquinaria, por ejemplo. O sea, ese dinero lo que hace es que queda, lo de la bolsa, a veces nos olvidamos que la bolsa no es una forma de canalizar dinero hacia las empresas. Eso es la bolsa. Claro. No es comprar y vender y gritar, lo que sea. No, es que es... Entonces, cuando tú me hablas, lo que haces es diluir, pero bueno, es que si tú necesitas capital, porque necesitas para mejorar la situación financiera de la compañía, o porque quiere hacer un plan de expansión, pues tú acudes al mercado y le pides al mercado dinero. Y le pides dinero, por tanto pides dinero, igual pides a los accionistas dinero, ¿no? O a los fondos, a los accionistas les pides dinero y esa es la forma que funcionan. El cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuánto dinero pedirlo, pues es lo que te decía. Esto ya dentro del plan de banca de inversión, ese asesoramiento de banca de inversión, en que ayuda al management de la compañía a decir cómo hacerlo, a quién pedírselo, a qué precio, claro. El precio dependerá si será más dilutivo o menos dilutivo. Bueno, pues es todas esas operaciones. Claro, porque cuando haces eso tiene directo impacto en cuanto es el precio de vuestra acción. Claro. Automáticamente. Claro. Depende. Estas personas de banca de inversión gestionan con vuestro management, que luego te trasladan a ti, que eres la que tienes que volver a hacer la gestión. Es decir, de volver a retener, aumentar y atraer, ¿no? O sea, explicar las operaciones que hacen. Lo que hace la relación con inversores es explicar estas operaciones que se ha decidido realizar, pues explicarlas al mercado. Es una de las. Y esto sobre todo cuando empiezas a desarrollarlo es cuando te mueves a Australia. Sí, el trabajo la primera vez. Inversores, sí. ¿Cuál fue el mayor choque que tuviste entre España y Australia? Hay muchos choques, son culturas muy distintas. Encantándome las dos y siendo parte de las dos, son culturas, realmente la australiana y la española son culturas muy distintas. No son los dos países más lejanos uno del otro del mundo. Bueno, está Nueva Zelanda, que está un poquito más lejos, pero geográficamente son lejanos y opuestos, ¿no? Ahora mismo están con una ola de calor impresionante, ¿no? Cuando aquí estamos muertos de frío. Y culturalmente, ¿no? Y bueno, hay un choque cultural. O profesional, es decir, a nivel cultural o a nivel profesional también es muy distinto. Sí. ¿Qué era lo que más te llamó la atención? Algo trivial que dijese, ¿cómo puede ser pues que esto pase? Yo siempre digo que al final la unión de las dos culturas sería lo perfecto, ¿no? ¿Sí? Bueno, porque al final el australiano tiene muy claro, se levanta muy pronto, es muy deportista, hace deporte antes de la jornada laboral, que la jornada laboral es de 9 a 5, ¿vale? Y a las 5 decíamos algunos españoles que era la gracia, ¿no? Porque se producía un pequeño terremoto, es cuando se le caía el boli de todas las personas, los australianos que trabajan, ¿no? Porque a las 5 en punto se acaba la jornada laboral y luego quieren seguir con sus vidas. Es decir, al final tienen muy claro que cuando se trabaja y no se hace otra cosa.
O sea, no... Y en el café incluso no te paras a hablar con el de al lado. O sea, estás trabajando y únicamente trabajando. Y luego tienes tus parcelas de deporte y tus parcelas... Tienen mucho más separado. Yo creo que la diferencia... luego el español mezcla muchísimo más el tema laboral y personal, ¿no? Está más mezclado. El horario son muy distintos y trabajando también son la forma de ejecución muy cuadriculado. La gente no, bueno, al menos mi experiencia, que al final son experiencias que también te marcan, ¿no? Pero mi experiencia laboral es que son muy cuadriculados, cosa que no parece que una sola sea, lo tienes ahí, no worries, mate y tal, ¿no? Luego laboralmente son muy cuadriculados, más que los alemanes, digo yo. Pero luego con una filosofía de vida de mucha amabilidad, de disfrute, con esas maravillosas, esas maravillosas naturaleza, ¿no? Porque lo que te choca es como la inmensidad cuando llegas a Australia, ¿no? La inmensidad de todo, la inmensidad de los espacios, de los animales, ¿no? También de el espíritu. Claro, el australiano cuando tiene 2 o 3 generaciones, no tiene mucho más, y cuando alguien decide, o en la historia que irse hasta el fin del mundo, un sitio que está invadido por la naturaleza, el ser humano es pequeño, claro. O sea, es pequeño respecto a la naturaleza, cosa que no nos pasa en el resto, en España, por ejemplo, ¿no? que somos el ser humano está por encima de la naturaleza, ¿no? Con lo que eso conlleva. Y es esa inmensidad y esa, bueno, de todo nuevo, ¿no? Es una sociedad muy joven y por tanto pues también con una energía, unas ganas, una exploración y unas mentalidades muy distintas. Entonces estás en la vieja Europa, y vieja también puede ser, no es negativo para mí, y la nueva Australia. Vale. Y eso, y te estoy haciendo pensar la edad así muy mezclado, pero evidentemente es que es un país, una cosa muy nueva con todo lo que supone, y una cosa, la vieja Europa, que tiene, bueno, pues demográficamente, pues y también en conocimiento, en historia, y bueno, ellos vienen, claro, que te llevaban vas a ver la iglesia más antigua de Australia y claro, te da la risa, ¿no? Porque claro, tenemos aquí las catedrales, las iglesias románicas, y ahí ves, pues no sé, de principio del siglo XX, que les parece lo más, ¿no? Muy bueno. Entonces, bueno, a nivel cultural es muy distinto, y esto no te sabré decir, es que es un impacto total, igual que viene un australiano a Europa, porque para ellos es Europa, no España, no, es Europa. Europa. Y viene a Europa y conoce mucho, el australiano conoce muchísimo Europa, mucho más que los europeos conocemos Australia. Muchos australianos son perfectamente conscientes del Camino de Santiago, pero muchos conocen, por supuesto, San Fermín, que ya sabéis que siempre hay alguno lo enganchan, algún australiano. Ellos son muy conocedores y nosotros nos llama mucho, unos y otros nos atrae mucho. Yo creo que el australiano le atrae mucho el español y el español le atrae mucho el australiano. Hay mucha atracción precisamente porque hay mucho choque. Te he contestado muy largo, pero precisamente ese choque es porque es tan distinto, bueno, que por eso atrae tanto. Ahora hay mucho auge, sobre todo entre los jóvenes, de irse un año y medio. Mucho. Saludos a Mateo desde aquí, que está justo ahora en Australia. Pero es que es decir, ahora mismo es tendencia. Es decir, antes era más Estados Unidos, Londres, Inglaterra, ¿no? Ahora yo creo que a la gente le gusta aprovechar para aprender inglés, entre comillas, también. Irse a Australia, vivir una experiencia, ese, entre comillas, año sabático, que no. Bueno, esa parte anglosajón, el tema, estamos en España cada vez más, ahí se está cogiendo todo el tema de cultura anglosajona. Y bueno, y celebramos el Halloween y hacemos el año sabático, ¿no? Que es una cosa que es muy suya, ¿no? Entre muchos otros ejemplos, de millones de ejemplos, ¿no? Totalmente. Que está, y el año sabático, y claro, te vas ahí, hay muchísimos españoles, sí. Y luego, bueno, luego pasa que también está muy idealizado, ¿no? Yo estoy, a ver, Mateo, que te cuenta, ¿no? Pero que luego es eso, hay un choque muy importante y también hay mucha idealización, tanto de unos como otros, ¿no? ¿Qué crees que fue lo mejor que te vino de ser española al trabajar en Australia?
Lo mejor que me vino. Yo creo que el español, profesionalmente, y también digo, es mi opinión personal y no se puede generalizar, somos muy ejecutores y somos capaces o sea, yo lo que veía es que algunos españoles, éramos 8 españoles, era una empresa, me dice que eran 85.000 empleados, éramos 8 españoles, esa capacidad de reacción, no tan cuadriculados y por tanto de solución de conflictos o de problemas. Más rápido. Claro. Más rápido. No, el español, a veces, claro, lo que te pasa, era muy bueno el tándem, ¿no? Porque incluso eran 3, ¿no? Porque era un grupo español, alemán y australiano, ¿no? Y entonces estaban las 3 culturas muy unidas y en los equipos. Entonces, claro, al final el español es verdad que a lo mejor lo soluciona, pero bueno, a lo mejor esto no es perfecto y tal. Y en cambio te viene el alemán y el australiano, no, esto es así, ¿no? Entonces esa rapidez de solución a veces es que necesita la exactitud, de ellos. Sí, la perfeccionismo de ellos, ¿no? Pero el español te das cuenta y por eso hay tantos líderes españoles controlando empresas fuertes en todo el mundo. Yo creo que hay muchos ejemplos y ha habido históricamente también muchos ejemplos de CEOs en muchas empresas americanas, bueno, en todo el mundo, y siguen habiendo, y es por esa capacidad de resolución que tiene el español. A lo mejor porque es como estamos siempre en esas que tenemos que manejar muchos hilos y porque nuestra cultura pues a veces es, bueno, pues... También puede ser muchas veces, yo creo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tratar con personas que a lo mejor... Bueno, también personas. Claro, no. Y como esto al final las empresas son personas, que parece que muchas veces que nos salimos de ese eje, pero solucionar un conflicto generalmente suele ser tratar con personas, hablar con personas, pensar con personas, y yo creo que el español, por nuestra cultura, está muy acostumbrado a estar constante. Bueno, antes lo hablábamos, ¿no? De, oye, en Australia comer o cenar solo es algo normal, en España ahora lo ves más, pero generalmente a la gente le cuesta comer o cenar solo, ¿no? Es decir, le gusta estar acompañado. Es decir, creo que el español, la cultura hispana es más todo el rato la gente, el trato... No lo sé. Sí, eso, desde luego puede ser un factor de las personas, pero también es que yo siempre, a mí, ¿qué me ha pasado la vuelta a España? Mi shock fue porque no entendía el gris. En Australia es o blanco o negro. Las cosas son blancas o negras. O sea, si una chorrada, ¿no? Pero tú aparcas el coche y solo lo tienes que aparcar ahí. En español, o cruzar la calle. El español, si el semáforo está en rojo y no hay muchos coches, pasa. El australiano no pasa porque está en rojo. Entonces eso es el blanco. O sea, está rojo, no se pasa. Y si está verde, se pasa. El español, pues si está naranja, pasa. Claro. O sea, y yo siempre hablo del gris, ¿no? Bueno, y aquí estamos haciendo un lío de colores, ¿no? Y entonces, si esto se tiene que publicar tal día, se tiene que publicar tal día, punto. Y además a las 6 de la tarde. El español son las 6:05, pues a lo mejor, oye, pues, no, digo publicar, que se ha quedado así, ¿no? Pero el informe te lo paso tal día, ¿no? Entonces, bueno, pero es que a lo mejor, y esa es la actitud española, que siempre somos así, de hacer las cosas, que eso es bueno y malo a veces, ¿no? Y a mí me chocó muchísimo cuando volví a España, porque es que luego al final no eres consciente que vivimos en el gris hasta que te vas fuera. Que allí es mucho más, el mundo anglosajón es mucho más el blanco y el negro. No sé cómo explicarlo, porque se me ocurren ahora, se me ocurren ejemplos como muy tontos, pero es que en España no somos conscientes que vivimos todos, bueno, pero no pasa nada, pues hazlo, pues venga, pues, y no quiero criticar el español, ¿no? Pero venga, pues hacemos esto y tampoco se van a enterar. Y si no nos pillan, pues tampoco, ¿no? Sí, pues si la poli no me ve, pues da igual, ¿no? Y da igual. Pues esa cosa, pues también te hace vivir en positivo, en un mundo no cierto, que te haces continuamente, pues a ver si esto me sale mejor esto, y a ver, y si no cumplo exactamente 100% las normas, no pasa nada, ¿no? Y eso también te da una flexibilidad y te da un ir más allá de lo que está establecido. Sí, y pensar fuera de esa caja de instrucciones, ¿no?
Sí, que justo estamos hablando. porque que es voy lo a que ver no le si tiene. esto puedo hacerlo. Y voy a hacer, y aunque esto no está, no es exactamente según las normas, las leyes o lo que está previsto, yo voy a intentar ir más allá, ¿no? Y esa ganas de, eso luego te da creo que el español le da una resiliencia, le da una capacidad, como tú dices, también de vivir, de pensar fuera de la caja y de ir más allá, que no, a lo mejor en otra cultura, como se está en la caja, porque si no está exactamente en la caja, cuadrada, de madera y tal, pues ni se plantea su existencia, pues te da un ir más allá. Es que llama muchísimo la atención cuando te vas a otros sitios y ves cómo va cambiando. Y después de esa Marta de Australia, ¿qué hace Marta a día de hoy? Es decir, ¿a qué se encarga? Ya hemos pasado por toda la parte de analista, hemos pasado por la parte de relación con los inversores. Ahora más o menos Marta, ¿en qué parte de la ejecución de estos mercados financieros, de las inversiones, qué se encuentra haciendo? Vale. Sobre eso decir que en mi vuelta a España, igual que es dura o sea, y cuando me voy allí, ¿no? Porque realmente tú, claro, tienes que volver a crear tu círculo personal, profesional, o sea, tú al final eres una extranjera que llega ahí y yo, la verdad que ahí tienes lo que te hace, ¿no? Ya había vivido fuera de España, ¿no? Y cualquiera que ha vivido fuera de España, pero incluso de su propia ciudad, y me cambia muchas veces, ¿no? Pues sabes que tienes que posicionarte, pero no estás nunca fuera de tu zona de confort, ¿no? Absolutamente. Yo creo que cuando ya te vas de tu pueblo, tu ciudad, ya no estás, ¿no? Aunque te vayas a la ciudad al lado, ¿no? Totalmente. Y eso pues eso tiene... Yo lo hablo mucho con otros expats, ¿no? O otra gente que ha vivido, que eso también engancha. O sea, el no estar tiene una parte negativa, que evidentemente pues a lo mejor pues te gustaría estar con los tuyos, los que te conocen, los que te han visto crecer, los que ya no tienes que demostrar nada, ya saben quién es Marta Olva y por tanto pues, sí, Marta Olva es tal, y no tienes que dar explicaciones, no tienes que empezar a demostrarte, y a demostrar quién eres y tal, porque ya te conocen, ¿no? Y entonces esto te hace, por un lado, que cuando estás fuera y cambias, pues tienes que volver a explicar, ¿no? Y en negativo, o sea, tienes que volver a construirte y esto es arduo y es difícil y tal. Por otro lado, pues eso, pues te da una resiliencia que a lo mejor pues es un regalo y luego ya en súper positivo, que es lo que te decía, pues que engancha, ¿no? Y cuando una vez ya has estado fuera, pues qué curioso que no yo, sino mucha gente, pues que pues estos que vuelven, se vuelven a ir, y vuelven a estar, ¿no? Y porque enganchan porque es todo nuevo, ¿no? Porque dice, primero, aquí no me conoce nadie, como si me quiero vestir distinto y puedo empezar a decir que soy no sé cuánto y me cambio el nombre, no sé cómo decirte, que ya empiezo desde cero y eso es muy fascinante. Y por otro lado, pues duro, ¿no? Porque al final pues sí que hay una serie de, pues que no tienes tu mimo de la gente que te conoce, ¿no? Y a mí luego me pasa cuando vuelvo, y todo esto lo digo porque luego me pasa cuando vuelvo a España, ¿no? Porque al final yo creo que nos vamos una serie de personas que cuando vuelves después de muchos años, primero, para lo que era España, vuelves después de post-crisis, ¿no? Que España realmente pasó una crisis económica muy dura, durísima, y que nosotros jóvenes hemos notado que fue realmente muy dura y que fue la razón por la que nos fuimos a Australia, y cuando vuelves a España han cambiado muchas cosas, ¿no? Y volver a un sitio que no es el que tú conoces y que además tú como persona has cambiado mucho, ¿no? Porque has tenido unas vivencias muy distintas que te han hecho una persona distinta, porque nosotros, todas las personas evolucionan, y en estos temas de expat yo creo que ya son pues que son unos cambios muy significativos. Y la vuelta a España pues es también profesionalmente pues también con un shock, ¿no? Porque pues el hecho que yo había sido pues analista tantísimos años, que pues la gente te ha puesto la etiqueta, y más por cultura española. El mundo anglosajón, cuanto más has cambiado, es como mejor. Cuanto más cosas has visto, mejor. Y eso sí, es una vida, está muy manido, ¿no? Si has hecho fracasos, mejor.
¿no? Eso, tener un fracaso y montar una empresa y fracasar es mejor. Y todo es, y en España no es así, ¿no? Y en España tú eres lo que eras y es más el tema específico, ¿no? Más de, ¿has hecho eso? Pues tienes que seguir haciendo eso, ¿no? Y entonces, pues profesionalmente muy desubicada porque había hecho unas cosas no solo por el puesto, sino por el sitio, por el país y todo, y entonces volver a España, pues te cuesta volver a encontrar tu sitio, porque era Marta Olva, analista de infraestructuras, ¿no? Y entonces, bueno, ahí he estado haciendo diferentes facetas que me río porque al final decía, bueno, ¿y yo cómo le voy a explicar a un headhunter otra vez que me he vuelto a cambiar porque de empresa o de lo que estaba haciendo, de relación con inversores, estaba en temas de fundraising, he estado en un family office, con muchos temas analistas de macro, temas de banca de inversión, digo, ¿yo cómo lo voy a explicar? Y ahora lo veo y digo, o sea, qué maravilla, cuántas cosas he aprendido en estos últimos años, cuánto me he enriquecido profesionalmente, porque he tenido la gran suerte de conocer muchísimos campos y no únicamente el análisis que hablamos antes de valoración de empresas, sino muchas más cosas, y ahora eso me da unos pilares para poder hacer también muchas otras cosas, ¿no? Y perder el miedo, ¿no? Sí, bueno, el miedo lo pierdes, ¿no? El miedo lo pierdes cuando sales de tu zona de confort. Totalmente. Son microvalentías, ¿no? Totalmente, pero justo estabas diciendo que por eso me estaba encantando escucharte, por cuánta gente habrá tenido ese miedo de decir, mira, está en este país, me he movido y de repente vuelvo y ¿dónde estoy? Y tú ahora lo ves como, oye, que he probado todo eso que dicen, como Marta Olva, analista de infraestructuras, oye, pero yo gracias a haber probado todo esto, mirad todo lo que me ha enriquecido, ¿no? Yo creo que ahora lo estás viendo con una perspectiva súper positiva, cuando creo que es una situación que le da mucho miedo a mucha gente. Bueno, yo es que, como te decía, cuando el último año de la universidad, que fue el primer Erasmus que había, bueno, me parece que fue el segundo, que tenías que explicar lo que era la beca Erasmus. Ahora todo el mundo sabe lo que es la beca Erasmus, ¿no? Pero era como la extranjera esta que hace una loca aquí en esta universidad, era como el bicho raro, la gente te miraba como, uy, tenemos una persona extranjera en la clase, ¿no? Y era esto, ahora ya esto ha cambiado muchísimo. Entonces yo haber hecho eso, yo siempre los alumnos digo, por favor, iros un año fuera, porque es que un año fuera no es que puedas aprender pero es como lo de viajar, ¿no? Es que es una maravilla, viajar es una maravilla porque te abre la cabeza. Entonces te hace la cabeza de cómo son viajar, da igual, un fin de semana, una semana y tal, viajar, ves otras culturas, ves cómo piensa la gente, cómo come la gente, cómo viste la gente, cómo piensa la gente, ¿no? Y entonces eso te cambia y también te hace valiente, porque irte un fin de semana a no sé dónde también, ¿no? Porque estás fuera de tu zona de confort, ¿no? Totalmente. Entonces, si eso lo amplias a vivencias y volviendo a eso, ¿no? Yo digo a todo el mundo, por favor, la gente joven, iros un año fuera, o un año, medio año, 6 meses. Da miedo, por supuesto. A todos nos da miedo. O sea, irnos a un país que a lo mejor no hablas el idioma, pero también, como te decía, porque es tan fascinante viajar. Porque tiene una parte de enriquecimiento y una parte tuya personal de romper cosas y lanzarte allí, ir a un restaurante o ir a un hotel o esto, ¿no? Y sí, realmente a mí a todo el mundo decía, ¿no? Cuando nos íbamos, decíamos, qué valientes, ¿no? Irse a Australia. Y nosotros decíamos, qué valientes quedarse en España, ¿no? Porque, claro, pero en positivo. O sea, en positivo, es decir, no valientes de desprecio, sino de verdad. O sea, qué valientes sois, que sabiendo que hay esta crisis, que en su momento, bueno, cuando tomamos las decisiones, que yo digo, realmente pienso que habrá una crisis económica tan fuerte, digo, o sea, qué valientes saber que hay una crisis o que estás viviendo una crisis y no te vas. O sea, me parece, y aguantar en eso, que luego a lo mejor no fue tan fuerte como fue importante, pero a lo mejor no tan fuerte como esperábamos, pero también hay que también valiente saber en ese momento estar ahí, ¿no? Entonces, cuando decimos valientes, ¿no? Bueno, valientes también es quedarse y luchar en la situación que estás, ¿sí? ¿Qué es, a nivel profesional, de todo lo que hayas hecho, lo que más orgullosa estás? Es haber obtenido los retos que se me han puesto por delante. En general, o sea, decir, bueno, el reto es cumplir o cerrar este proyecto, o hacer este trabajo, o lo que sea, y haberlo conseguido. ¿Y personalmente? Mis hijos. ¿Qué le dirías
a esa Marta que empezó ese Erasmus en Italia? Pues que hubiese, y mira que he hecho muchísimas cosas en mi vida, aún haber hecho más cosas. Hubiese sido más valiente. Que aquí la charla ha quedado como, ¡wow, qué valiente! Pero no, o sea, se puede haber sido más valiente. Mi consejo con las jóvenes es que eso, no tengas miedo. Pruébalo, tírate y lánzate a hacer las cosas. No tengas miedo, no va a pasar nada. Y si pasa, no pasa nada. Claro. Seguro que has aprendido. O sea, eso, y eso lo hubiese dicho. Más cosas, sin miedo. Hazlo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado, Marta? Créetelo. Me gusta. ¿Y el peor? Mejor no lo hagas. Mejor no lo hago. Nos estamos centrando mucho, ¿no? Mejor no lo hagas, ¿no? Sí. Mejor no lo hagas. Nada, ¿para qué? Nada, esto no... Muy difícil. Mejor no lo hagas. Si fueras el protagonista o la protagonista de una película, ¿de cuál serías? Sí, el tema de las películas voy fatal. Sí, no lo he visto nada. Porque yo soy cero cinéfila y bueno, porque he estado muchísimos años sin televisión y luego no he ido mucho al cine. Entonces yo el tema este no. Pero tienes una película. ¿O de un libro? ¿Tú qué lees más? Pues yo no soy feminista ni muchísimo menos, pero sería de una mujer, seguro. A lo mejor que de un animal, pero bueno, habrá gente que a lo mejor te refiere. De una mujer que consigue hacer pequeños cambios en la vida de las personas. Vale. Y no sé si es esa película, seguro. Hay mujeres extraordinarias que han hecho, y muchas veces poco conocidas, que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Y me parece brutal. Te voy a dejar esta libreta, te la voy a abrir. Por ejemplo, por aquí. No, por aquí no me vale. Pero por aquí sí. Este es tu espacio. Puedes escribir lo que sea. Puedes poner una palabra, puedes poner un emoticón. Un emoticón no me refiero, no puedes poner porque esto no es WhatsApp, ¿no? Pero puedes poner una carita, lo que tú quieras. No tiene que ser ni hacia mí ni hacia nosotros. Es decir, puede ser simplemente que te levantas mañana a estudiar y quiero dar gracias a la vida por lo que sea. Eso lo hago todos los días. Claro. Dar Pues gracias. este es tu espacio. Te voy a dejar el boli y lo que quieras escribir es tuyo. Nosotros lo vamos a enseñar al final de cuando completemos toda la libreta, para que tú lo sepas. ¿Vale? Y es algo. O... Lo que tú quieras. Sí, tú puedes poner lo que quieras. Es que te diría, la gente pone esto, pero es que yo no la he leído. No te lo puedo decir. ¿Lo tenemos? Sí. Genial. Lo cierro, ¿cómo? ¿Lo cierras? Sí, cierro. porque yo no puedo ver nada. Lo firmo. ¿Has puesto algo que se pueda ser reconocible? Sí. Pues entonces ya has hecho Vale. entonces ya has hecho la firma. Vale. Aparte de agradecerte infinitamente por parte de todo el equipo que hayas estado hoy aquí con nosotros, Agradecer yo. vamos al último punto, que es un poco el hilo conductor de este podcast, ¿no? Y el objetivo es proporcionar a las personas referentes de verdad. Y un referente de verdad para mí, y justo hablaba el otro día contigo, ¿no? En el café, un referente no es solo alguien que marca 50 goles la temporada, que me encanta, soy apasionado de fútbol, o que factura miles de millones, que me encantaría también, yo a nivel personal, ¿no? Creo que un referente, que ellos también son referentes, ¿no? Pero cualquier referente es una persona que tenga una historia de verdad y que esté dispuesta a compartir contigo su historia, ¿no? Es decir, esos miedos, esa pasión, eso que le gusta, eso que no le gusta, ¿no? Más allá de lo que a día de hoy nos están vendiendo en las redes sociales. Por ello, ¿qué es para ti el éxito, Marta? Ser recordada como una persona
que he aportado en el mundo. Que ese sería mi éxito. El éxito, no sé si en presente, ¿qué es el éxito? Y como tú dices, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Persona exitosa, y te sale el que más tiene, el que más seguidores tiene, el que más dinero tiene, el que más... Y yo encuentro, en mi vida veo a gente tan maravillosa que digo, no sé si eso es la palabra éxito, pero es que yo quiero ser como ellos. Que a lo mejor no son ni conocidos ni tal, pero hay gente que te tiene una chispa, te transmite unas cosas que para mí que eso es éxito, que las ves en paz, que las ves con amigos, que tienen una áurea que es... Y el éxito es algo que los demás a lo mejor quieren tener o que los demás lo ven admirable, ¿no? Y para mí es... Entonces para mí el éxito es... O me sentiría exitosa si pensase que he podido eso, aportar a las demás personas y bueno, y he podido ayudar, porque siempre digo que la vida para mí se mueve por las 3Ds, ¿no? Que es Dios, dar y deporte. Y bueno, pues que una persona que les he dejado algo y han podido sacar algo de mí y les ha aportado algo a ellos.